Nuestro Dios es santo, amados hermanos. Gloria a Él, gloria a Dios para siempre. Y cuán hermoso es saber también que, como dice la palabra, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. Que podamos esforzarnos día a día en que nuestra vida, nuestro corazón esté alto para nuestro Dios santo, santísimo. Amén. Amados, tengo el agrado una vez más de poder presentar al expositor de esta noche, nuestro hermano Lubin Arias, desde la Universidad Prometa. Él es docente del área de maestría y ciencias, y él nos va a exponer la sexta clase de posmodernidad y cristianismo. Así que preparemos nuestros corazones, nuestra mente, el blog de notas para tomar apuntes de lo importante, y bueno, dejo este espacio ya para nuestro expositor. Bienvenido, hermano Luis, al Ministerio Cristiano Logos Perú. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanitas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Fuerte y claro? Sí. Sí. Bueno, qué dicha. Me alegra tanto que estamos en la sexta semana. ¡Qué increíble! ¿Cómo puede ser posible, César? ¿Cómo puede ser posible esto? Siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Empezamos un curso y de repente, ¡pum!, ya, en la recta final. Bueno, sí, ya estamos haciendo un quiebre en la recta final. Faltan 2 semanitas. Y hoy quiero prácticamente presentar algunas cositas muy interesantes, ya cómo va permeando el posmodernismo, la fe cristiana. En la próxima semana quiero intencionalmente hacer una crítica directa al posmodernismo y por ende que los cristianos tengamos que valorar. Recuerden que habíamos hablado de algunos elementos para poder poner a prueba cualquier cosmovisión. El elemento lógico, el elemento de la experiencia y el elemento de la práctica. ¿Cómo es que no pasan la prueba? ¿Y por qué el cristianismo se sostiene y tenemos algo oportuno que compartir hoy por hoy con el Evangelio del Señor? Y también, por supuesto, empezar a introducir la otra semana, qué debemos ir haciendo, y en la última semana, cómo transmitir el Evangelio en este tiempo posmoderno. Y aprovecharé para poder compartir un poco sobre evangelismo conversacional en tiempo postmoderno. Así que hoy vamos arrancando de una vez, ¿verdad? ¿Con respecto a qué? Con respecto a fe y posmodernidad. Fe y posmodernidad. Hemos venido tratando el tema de manera bastante, precisa, en el sentido de que no hemos escatimado tiempo. ¿Para qué? Para estar analizando lo que es el posmodernismo y todas sus propuestas, etcétera, ¿verdad? Pero hoy vamos a entrar un poquito más en qué, en cómo esto viene a traer qué cosa, inestabilidad. Trae inestabilidad. ¿Trae inestabilidad para quiénes? Por supuesto, para el mundo y la propuesta cristiana. Entonces, ¿esto qué es lo que produce? Bueno, nos decía el doctor Cruz, la carencia de la base religiosa ha originado también un modo de vida sin referencias estables. Claro, por supuesto. Si habíamos venido estudiando qué cosa, que el posmodernismo en el ADN tiene la incredulidad por las metanarrativas, y eso es sinónimo, un sinónimo es por las verdades absolutas, tanto del premodernismo y la base y la propuesta cristiana desde su cosmovisión cristiana. O sea, que Dios no tiene algo que decirnos para todos nosotros, supuestamente, pero también en el modernismo, en la verdad absoluta de la ciencia, ¿verdad? Porque viene con sospecha y rechazo al modernismo, entre comillas, como lo vamos a ver. Entonces, prácticamente se da una carencia de la base religiosa. ¿Y esto qué origina? No hay referencias estables. Entonces no hay nada estable. Todo va acorde a lo que nosotros querramos creer y vivir. Hoy todo puede ser o dejar de ser, supuestamente. Todo depende de algo que puede cambiar. Y obviamente, si las metanarrativas o las verdades absolutas, si la estabilidad de una fe no se siente, no está, entonces se vive acorde a los tiempos y las modas.
acorde a cuál es el último grito de la moda de la canción o del libro popular religioso o el fulano o sutano, entre comillas, el apóstol o aquel que tiene mucho carisma, que se ve muy bien presentado y habla muy bonito. En fin, esto es en un contexto más amplio, es acorde a la moda que vaya surgiendo, porque nosotros vamos construyendo pequeñas narrativas en cuenta o modas en cuenta el cristianismo. Actualmente hay muchas posibilidades entre las que elegir y la fe cristiana es tan solo una más. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Entonces, un concepto posmoderno donde el pluralismo es la voz profética de moda. O sea, no hay, como dice el texto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces eso se está obviando en la propuesta cristiana, ¿verdad? Se está obviando. Entonces, ¿qué sucede? No, el cristianismo es solo una propuesta más. Y vayan tomando mucho en cuenta porque al cierre de esta exposición vamos a tener un trabajo grupal con 3 preguntas que vamos a estar trabajando. En otras palabras, hay un contraste marcadísimo, nos dice el doctor Cruz. Si bien entonces una fe intelectualizada, o sea, esa fe de estudiar teología, estudiar la Biblia, de pensar la fe, o como decía San Anselmo, fide qualis intellectum, que yo parto de la fe, pero en busca de entendimiento, por lo tanto, trato de entender la palabra desde la perspectiva intelectual, de que enfoco mi mente para entender la palabra de Dios y estudiar los textos en su contexto, los idiomas, todo el elemento cultural, sociológico, el primer. No. No, eso como que no llama la atención. Llama más la atención lo emocional, ¿verdad? Lo emocional, aquellos cultos que ya no están tan basados en la exposición de la palabra. No, ya es más, uy, qué bonito sonó, qué rico. Wow, me hace sentir la presencia del Señor. Puedo sentir casi que tocando el cielo. Y aquella fe coherente, porque es interesante, cuando hablamos de una teología sistemática o la fe cristiana, el teísmo en cuenta el cristianismo es coherente como desde las partes hacia el todo y el todo hacia las partes. No. Ya aquí podemos meter dentro de nuestro cristianismo otros elementos, ¿verdad? Otros elementos, eso se llama sincretismo. Aquí le llamamos una paella religiosa, y una paella es un plato, ¿verdad? Con arroz, que ahí va pescado, igual es ustedes, ¿verdad? Ustedes le llaman una paella, me imagino, ¿no? Ustedes son buenísimos los mariscos, ¿verdad? Ahí va pescado, ahí va cerdito, chanchito, decimos nosotros aquí, ahí va pollo, ahí va de todo. Ahí va de todo, hermanos. Entonces, obvio, uno escucha ahí yoga cristiano, ¿verdad? Yoga cristiano. En fin, de aquella coherencia que si es el Señor y el Señor escucha nuestras oraciones, y si es el Dios nuestro y nosotros somos criaturas, ¿cómo es esto que por ahí salió un predicador diciendo que nosotros somos jehovacitos, porque somos hijos de Jehová? Cualquier parecido es mera coincidencia, como digo yo. Si Jehová es Dios, pero yo no soy jehovacito. Ah, pero entonces, ¿se le parece esto a decir que vosotros sois dioses? Génesis 3 y la propuesta de New Age, que cada uno de nosotros somos cierta divinidad. Y entonces se viene explotando al máximo el individualismo, ¿verdad? La religiosidad muy individualista. Y vemos entonces que aquella contemplación cristiana de buscar el rostro del Señor, y claro que nos compunge y que genera tristeza hacia el perdón de nuestros pecados y la proclamación de lo que Cristo... no, todo es festividad, es más festividad que otra cosa. Mucha festividad. Y aquella enseñanza sostenida que el dogma es
cuando se asienta una creencia y es fundamental. No, aquí no es dogma, no es metanarrativa, sino es narrativa. Lo que cada grupo quiera creer, lo que cada grupo quiera sostener. Y aquella vida sacrificial que Pablo dice que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, te lo recuerdan. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No, tranquilo, seguimos acá. Una vida más cómoda. No, hombre, si el Señor quiere bendecirte, hermano, el Señor quiere prosperarte, hermano, el Señor quiere darte carro, casa, chica nueva y de todo. Oye, César, pastor, te quiere renovar todo esto el Señor. Cómodo, muy una vida light, cómoda. No, es que, ¿para qué, hermano? ¿Para qué nos vamos a complicar en nuestra fe cristiana? ¿Para que innecesariamente nos persigan por decir la verdad? No, hermano, que tengamos una fe tolerada por el mundo. Es una fe que el mundo va a aceptar. ¿Por qué? Porque vamos teniendo más en común lo que sostiene el mundo. En el mundo posmoderno sería ¿qué cosa? Así en dos platos. ¿Qué sería? Sería ya hay el placer, sería ¿qué cosa? El placer, el hedonismo, etcétera, ¿verdad? Otra cosa muy importante también, ¿verdad? Es que de aquello que podría decirse oficialmente, esto es son nuestros principios y estos son nuestros artículos de fe oficiales como una denominación, como grupo, como cristianos evangélicos. No, eso es muy sospechoso. Algunos quieren tener cierto poder, algunos quieren mantener su estatus dentro de la denominación. Ya yo sé que aquí hay algunas personas que quieren estar montaditos ahí dentro de la denominación. Entonces hay una desconfianza, ¿verdad? Porque no se está, o sea, vamos a ver, ya el posmodernismo ha venido entrando poco a poco, ¿no? Entonces, aquello del compromiso, estar tranquilo, hermano, tranquilo, hermanita, al menor esfuerzo, usted puede ser gigante espiritualmente. Usted puede tener una fe con el toque los domingos nada más, con la conexión que usted y yo tengamos con el apóstol, con el pastor o leyendo o viendo, porque ya no es leer, ahora es escuchando una alabanza, etcétera. Aquello que nos brindaba mucha seguridad, entonces la persona asume una actitud de prudencia y desconfianza a la vez. Y aquello que era poco orante, ¿verdad? Es decir, de que una persona debía estar metido, estudiando, leyendo, se ha convertido mucho en lo que dicen los influencers o la oratoria, la parte oratoria de la gente, ¿verdad? Entonces, eso nosotros le llamamos cuando una persona tiene, no es solamente lógico, sino que tiene retórica ante todo. Entonces, hay contrastes entre la fe, esa fe que se hereda del premodernismo, incluso en el modernismo también, porque en 1900 surgieron buenos teólogos. Por ejemplo, Warfield, entre otros, Hodge también y otros. Y ya, por ejemplo, un tremendo predicador bautista, Spurgeon, y otros predicadores también que eran carismáticos, tremendísimos en la palabra, se sostenían en la palabra también, a pesar de que tal vez denominacionalmente eran diferentes, pero había un núcleo muy fuerte. Pero con el advenimiento de estos vientos postmodernos, la iglesia se empezó a tornar, ¿qué cosa? Muy diferente a la que veníamos viendo antes. Entonces, claro, todo eso, aunado también a un trasfondo pluralista. Y aquí hay se llama la parábola de los ciegos, ¿verdad? Que habían unos 7 ciegos, 6, 7 ciegos. Y entonces dice que cada uno va tocando alguna parte de una realidad
Entonces el elefante, algunos dicen, esa es la divinidad. ¿Cómo? Como cada quien la conciba, como cada una de las personas pueda sentir que es la divinidad. Entonces dice, alguien toca esta parte de aquí, dice aquí, claro, en este caso, usando aquí la parábola, ¿verdad? O un objeto metafórico, le llamarían otros, pero aquí usan un elefante, aquí está, pero alguien toca a su costado y dice, no, esto es como una pared, así lo siento yo. Entonces dice alguien, ay, no, yo siento que aquí tenemos una realidad como un abanico que está aquí, ¿verdad? Otro dice, no, en realidad yo percibo esta realidad como un árbol y le está tomando ahí la pata al elefante. No, es una lanza. Es una lanza, dice aquel que está tocando aquí, ¿verdad? El colmillo. Y otro que está aquí, que no apareció en la foto, ¿verdad? Salió discriminado el hombre. Aquí en esto dices, no, es como una serpiente y le está tocando la trompa, no, la nariz. Entonces, cada quien concibe acorde a su experiencia. Y como ustedes pueden ver, entonces, conclusión, todos de alguna manera estamos tocando a Dios, dicen algunos. Y varios exponentes, entre ellos un tremendo filósofo, es John Hick de la Universidad de Birmingham, que él hablaba de que nosotros a lo mejor estamos todos tratando de tocar una realidad última. Al principio dijo que era Dios, porque él tiene una herencia judeocristiana. Claro, él abandona esa herencia judeocristiana y abandona estos principios, y él lo que propone es una revolución partiendo del pluralismo a un pluralismo religioso. Entonces él usaba mucho esta ilustración, entre otras, ¿verdad?, de que él había estudiado la experiencia humana, de que todas las religiones son lo mismo, igualmente, todas están buscando, están tocando alguna realidad última. Claro, ¿verdad? Entonces, por ende, podemos coexistir. Todos podemos coexistir. Claro, el grave error aquí en esto, y es que lamentablemente no, hay un silencio aquí. Hay un silencio porque ya la parábola, o aquí en la ilustración metafórica, ya hay una verdad. No es una pared, un abanico, no es un árbol, tampoco es una lanza menos una serpiente. No, ya aquí hay una verdad. Es un elefante. Es un elefante. Pero ¿quién hace esa pregunta? Perfectamente pudieron haberse preguntado entre ellos, ¿qué sentís? ¿Qué pensás? Estamos ciegos. Bueno, pero ¿cómo lo...? Bueno, pero también se hubiera preguntado, ¿a quién? Bueno, al que llevó a ese animal, al mismo elefante. Que le dijo, es un elefante. Como dice el doctor Sire, James Sire, y tiene un libro que se llama Naming the Elephant, poniéndole el nombre al elefante, ¿verdad? Entonces, para poder demostrar categóricamente que el pluralismo, como se pretende mostrar, de que tenemos similitudes, aparentes similitudes tenemos, pero ya a la hora de entrarle, en realidad vamos a encontrarnos con profundas contradicciones que no nos permiten coexistir en la misma verdad para decir aquí todas las religiones son lo mismo e igualmente válidas. Tratemos de apagar el micrófono, por favor. Entonces esto lleva, teniendo de trasfondo esto, y que va permeando el posmodernismo, ha venido permeando la fe cristiana, ¿verdad? Entonces, es interesante que el cristianismo está dentro de un ambiente que va hacia cierta tendencia de ¿qué? Nos decía, lo esotérico. Lo esotérico. Ahora, ¿de qué hablamos de lo esotérico? El ocultismo, el chamanismo. Se está apelando a otras expresiones del contacto del más allá.
lo esotérico. Y eso nos lleva a lo satánico también. Entonces, si no hay una metanarrativa y no hay un Dios absoluto, el que prevalezca, entonces todas son expresiones igualmente respetables, incluyendo aquellos que son satánicos. Por eso ustedes, no sé si ustedes han notado, pero se aboga por, ya en los países, ¿verdad?, por la pluralidad religiosa. Claro, ahí nos tratan de engatusar, decimos acá. En Costa Rica nos nos hacen una propuesta y nos dicen, vea, aquí en realidad todos somos iguales y todos debiéramos de tener los mismos privilegios y las mismas responsabilidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Simplemente volarnos ciertas confesiones dominantes, metanarrativas, ojo, y esto viene dentro de una agenda que se está tratando de imponer, y entonces le da cabida, ¿qué cosa? A lo satánico. Porque como Dios en realidad es como cada quien lo conciba, y a lo mejor lo satánico dentro del posmodernismo no es satánico, y que esto se muestra como malo según el judeocristianismo, pero en realidad eso es relativo, sino que no es malo solamente que usamos los términos, porque el lenguaje es lo que prevalece, entonces usamos ese término, pero eso es como ni más ni menos la serie Hellboy. No sé si ustedes han visto han escuchado de la serie Hellboy, que es como el hijo del infierno y es como el hijo del diablo, pero que hace cosas buenas. Muy interesante. Y entonces, claro, surge esa tendencia hacia lo oriental, lo asiático, lo oriental. Entonces, claro, ustedes están viendo otra vez, hay que ver esto y la tendencia del mundo occidental, y lo decía un tremendo apologista de Europa, lo decía, la tendencia es a quedar hechizado por lo oriental, por todo esto místico, por lo místico, por ya no hablar en términos de la materia, sino de la energía, y que no tengo enfermedad, lo que tengo es una pelota de energía que yo necesito, ¿qué cosa? Deshacer por el poder de la mente. Entonces, claro, todo esto va siendo tendencia y todo esto entonces va otra vez metiéndose en la cultura. Y ustedes y yo sabemos muy bien cuántas series infantiles, cuántos programas, caricaturas, claro que sí. Hay unos caricaturas, muñequitos o fábulas le llaman aquí, ¿verdad? Que son programas en manga, que le llaman una técnica, ¿verdad? Y entonces que todo lo trabajan por medio de la mente y el poder y se desata esto. Y es interesante que en este trasfondo, en lo que el mundo le está gustando, ya va como perfilando para muchos cómo tiene que ser una iglesia, cómo podría ser relevante una iglesia en este contexto. Lo otro también es lo extraterrestre. En el mundo de tendencia espiritual, entonces nuestros hermanos mayores, de hecho New Age, ¿verdad? New Age habla casualmente de este contacto, de que a lo mejor son nuestros hermanos mayores. Y ustedes en Perú, ustedes lo saben, ¿verdad? Hace muchos años, yo recuerdo, seguía las series de Sixto Paz, es en Perú, ¿correcto? ¿Saben de quién estoy hablando? Y todo el fenómeno y la experiencia impresionante, las reuniones en ciertos lugares, los testimonios, el aura y el contacto con nuestros hermanos mayores, lo extraterrestre. ¿Por qué? Porque si la ciencia en realidad es una narrativa, y como en el modernismo la ciencia ha dicho que solamente la materia y lo que está acorde a las leyes de la naturaleza y la materia, eso lo que esté acorde a eso, ¿verdad? Entonces eso es lo que prevalece. Pero esas son narrativas de poder por parte de la ciencia. Pero entonces a lo mejor lo que se ha dicho es que ciencia ficción en realidad es tan verdadero como lo ha sido la ciencia. Entonces, claro,
y viene lo especulativo. Y en este tiempo, hermanos y hermanitas, cuando sabemos de que si una persona arrastra muchos seguidores y la persona se hace un buen influencer, óigame, y tiene muchos likes, entonces ya le llega ahí su trofeito con el símbolo, ya saben cuál, ¿verdad? Y ahí le llega platica, decimos acá. Entonces, cada persona se saca cada cosa y eso cautiva a la audiencia. Y como la audiencia está esperando algo nuevo, una moda nueva, entonces va like. Y es interesante porque el ser humano, influenciado por el postmodernismo, hace de lo profano como una religión, lo profano. Y cuando hablamos de lo profano, es aquellas cosas que no tienen ni propósito ni implicación religiosa, así, o sacra, o sagrada. No, son aquellas prácticas cotidianas del ser humano que se tornan un culto, por ejemplo, al deporte. ¿Ya? Culto al deporte. Muchas personas ya no van a misa ni a la iglesia, y ahora con esto ya que está pasando la pandemia, hay que ponerse al día, dicen, y yo no tengo nada, yo no tengo ningún problema con ninguna de estas cosas que están allí, sino que el problema es que esto se volvió una religión, de religare, del latín, que es alguien que se une a esto y lo convierte como un dios. Culto al deporte, la música. ¿Y qué decir de el fitness, el cuerpo? Hay un tremendo narcisismo que ha despertado porque obviamente usted va a arrastrar gente por su físico, por su buen cuerpo, sexy, atractivo, se ve muy bien. ¿Y qué decir del sexo? Que se tornó prácticamente una religión. El sexo es un culto a lo sexual. Todo esto va enfocado a esto, ¿verdad? También a lo que ya decíamos antes, el bienestar. El estar pura vida, decimos acá en Costa Rica. El bienestar, al menor esfuerzo, sin ningún problema. Una fe que te pueda brindar bienestar económico, que pueda hacer que te haga a ti cabeza y no cola. Y obviamente, un cuidado impresionante ¿a qué? A la madre naturaleza. A la madre naturaleza. Y cierro aquí. Y dice religiones civiles. Entonces, la democracia, ¿verdad? Va a ser un instrumento, una herramienta para validar tendencias ideológicas y que hay personas que se van a tornar figuras como deidades, ¿verdad? Así como tuvimos o hubo en la Segunda Guerra Mundial un personaje tremendo que fue Adolf Hitler, que el Tercer Reich es considerado que era como un dios, un semidios. Hoy también las tendencias, hoy con todo el aparato logístico y mediático, es impresionante cómo se pueden posicionar entonces la política o patriotismo o nacionalismo más bien como con una lealtad última prácticamente dentro de las religiones civiles. Y esto entonces va presionando y presiona. Y entonces decía alguien, busqué a la iglesia en el mundo y encontré el mundo en la iglesia. Ahora, bendito sea el Señor, Pastor César y todos los hermanos y hermanitas. Bendito sea el Señor, que el Señor, óigame, tiene su remanente. ¿Cuántos dicen amén? El Señor tiene su remanente. Y el Señor ha prometido que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia. Es una promesa que hizo el Señor. Pero claro, el cristianismo se tornó en cristiandad. Ya lo decía Søren Kierkegaard, un tremendo hombre de fe y filósofo existencialista, le llaman algo el padre del existencialismo en aquel entonces, cristiano, cuando él hablaba de que el cristianismo y sus implicaciones ya se acomodó
y se transformó en cristiandad. Y cuando se transforma en cristiandad, entonces nos va mostrando una fe cómoda, que concibe de un Señor empleado exclusivamente, o sea, hace del Señor su empleado, al servicio doméstico del ser humano. O sea, decimos aquí, Dios se hace el chiquillo de los mandados. Señor, yo quiero que me hagas esto, yo quiero que hagas esto, yo quiero, tráigame, ayúdeme, lléneme, úngeme, levántame, a mí, mi mejor yo. Una fe cómoda, muy cómoda. No hay demandas. Quitemos la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, no tome su cruz. No, ni tampoco no se niegue a sí mismo. O hacete una cruz de, aquí decimos, de papel, ¿verdad? Tranquilo, ya. Pero no una cruz pesada. No. La fe viene a ser una fe cómoda. Entonces ya no está centrada en Dios, ni tampoco está centrada en el Señor. No, ya está centrado en mí. Es en mí. Entonces, claro, han proliferado libros de autoayuda o motivación, ¿verdad? Saca tu mejor yo, por ejemplo. Y hoy en esta mañana el Señor te va a devolver lo que perdiste al 100%. Entonces va ubicando una fe cómoda de la prosperidad. Y obviamente que tiene que haber elementos que te mantengan, que te cautiven, ¿no? Claro, Chai, una fe emocional que es antiintelectual. No lo proceses, solo siéntelo. No lo pienses, solo decláralo. Y busca el momento efervescente, claro, la pasión interna, el frenesí espiritual y todo aquello que puede abrir la puerta, ¿qué cosa? Al sentimentalismo. Y obviamente, ahora por favor, no me malinterpreten. Yo no tengo problemas con que usted tenga el mejor equipo de sonido y el mejor grupo musical. Yo no tengo ningún problema. Vea qué linda la alabanza que cantaron estos hermanos. ¿Y qué hicieron? Sacaron, vea, yo estoy impresionado, hermano César, Pastor César. O sea, qué increíble, ¿verdad? Yo me quedo con la boca abierta. Qué bien que suenan estos hermanos que están cantando, usando buena guitarra. ¿Ustedes creen que esa guitarrita es así como? No, es una buena guitarra y ahí hay un equipo de sonido. Vean, hermanos, que hace un interfaz que logra, se puede escuchar con esa calidad. Yo no tengo problema con eso. Ni tampoco tengo problema que le ponga luces, que ponga lindo, que pinte bien el templo. No. El problema es que yo quiera o querramos como cristianos que tengamos una iglesia que solamente se enfoque en la comodidad y que la gente llevarlos a un punto de emocionalismo nada más. Y obviamente hay manifestaciones no cristianas que te pueden llevar a esos niveles de confort y de frenesí emocional, sin ser cristianos, perfectamente. Hay charlas que se pueden dar de motivación. Mire, que agarran un texto, ¿verdad? Y claro, aquí los pastores no son tan invitados, no son el psicólogo tal, no tengo ningún problema con los psicólogos, tengo formación en el campo de la psicología, en mi maestría en orientación a la familia, no tengo problema, pero no, que nos hablen bonito, que aquí se le diga al pueblo lo que quiere escuchar, Y claro, todo el ambiente bien bonito, ¿verdad? Que es todo un show, porque es parte de. Y entonces, claro, pero la gente se torna desconfiada y se caracteriza por la falta de confianza hacia lo institucionalidad, sobre todo religioso. Y lamentablemente hay malos testimonios, han habido malos testimonios, mal comportamiento, mis hermanos y hermanitas, lamentablemente. Entonces, ¿qué va generando esto? Esto va generando escepticismo
en las personas. Pero es un cristianismo a la carta. Es un cristianismo a la carta. Ya el Señor viene perdiendo, va siendo deformado. En otros tiempos se tomaba al Jesús Che Guevara o al Jesús marxista, tipo Marx, otro era un hippie. En estos tiempos prácticamente es un CEO, un influencer Jesucristo, que te quiere mantener, quiere que usted, en el nombre del amor, usted pueda tolerar absolutamente todo. Y lamentablemente, aunque uno dice, wow, es que el posmodernismo fue una reacción directa al modernismo, sí fue una reacción, es cierto. Y le dio al orgullo, sí, le dio al orgullo del absoluto, ¿cierto? Del modernismo. Pero aquí tiene dos pilares que se comparten, dice Sire, en este libro tan bueno es El universo de al lado. Este libro tan bueno, El universo de al lado. De hecho, yo tengo un curso, tengo un curso que se llama, casualmente sobre cosmovisión bíblica y analizamos las demás cosmovisiones. Dentro de cosmovisión y tomamos lo que enseña la escritura, pero analizamos no solo posmodernismo, analizamos todas las que se vieron, ¿se acuerdan? En aquella historia del desarrollo de las cosmovisiones, todas. Entonces, Sire dice que hay dos pilares que comparten el modernismo y el posmodernismo. Casi que el posmodernismo se está transformando en un hipermodernismo. Ya algunos le llaman hipermodernidad. Y dice que son dos pilares que se comparten. Dice que el cosmos es todo lo que hay. No existe ninguna clase de Dios absoluto. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque si es verdad, o sea, vamos a ver, si tiene razón el posmodernismo en cuanto a la deidad, que no hay, es pluralidad, millones de dioses, y hasta usted y yo podemos ser Dios, entonces no existe el Dios trascendental. Se diluye el Dios trascendental. ¿Cuál es ese? Jehová Dios, el Dios del judeocristianismo. Entonces, ese es un pilar. Entonces, ahí hay elementos de ateísmo, como pasa en el budismo zen, como pasa en las religiones, o mejor dicho, hasta filosofías orientales que no tienen un Dios personal, sino que tienen lo que se conoce el Dios cósmico o la realidad última cósmica. ¿Qué es eso? Eso no es Dios. Ese es un ateísmo incipiente el que se está profesando, incluso en la posmodernidad. Y lo segundo es que en el modernismo, el hombre, el ser humano se levanta, que a partir de el ser humano, humanismo secular, vendría a dar la respuesta absoluta y universal a los problemas de la vida. En el posmodernismo dice, no creemos en absolutos universales, pero sí creemos en verdades relativas de cada uno de nosotros, acorde a como nosotros lo concibamos. Entonces esto nos muestra que hay una autonomía todavía de la razón humana. Diríamos aquí, yo no quiero decir una palabra que capaz, pues, pero es como un perro con otro collar. El mismo perro, pero con otro collar. No es el dicho en Perú, ¿verdad? Hermano César, tal vez ahí lo va a traducir en algún momento. El mismo perro con otro collar. ¿Por qué? Porque de fondo es ateo y de fondo eleva el orgullo individual, el narcisismo de cada persona. Son pilares. Entonces, claro, en nombre del posmodernismo y la pluralidad, ¿qué es lo que se está pasando? Se está extendiendo, ¿qué cosa? Se está extendiendo un secularismo, un escepticismo hacia el Dios verdadero, hacia el Evangelio de Jesucristo. Y ese escepticismo o eso que se está proponiendo o propagando, ¿verdad? Van a las universidades, ahí los atrapan, los agarran, y entonces con todo este asunto del posmodernismo, entonces, pero de fondo entonces caen en un escepticismo. Si le fue bien, es un agnóstico, no ateo. Si dicen, bueno, yo no puedo decir que Dios no existe, pero puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé. Y se quedó cómodo en el agnosticismo, de acuerdo con un profesor, doctor Nash, que él decía que Kant
y su planteamiento del idealismo fue el precursor de agnosticismo. Ateo es no hay Dios. El teísta es Dios existe. El agnóstico es no sé si Dios existe, pero lo más probable es que no exista. En vez de decir 50 y 50, ¿verdad? Soy agnóstico, no sé si Dios existe, pero si quieres vivir como teísta, perfecto, y si no, perfecto. No, la tendencia es hacia el ateísmo. Incluso ateos los critican, pero fuertemente. Le llaman ateos cobardes, porque se llaman agnóstico y que no saben. Pues, hermanos y hermanitas, las estadísticas no mienten. Y estas estadísticas son de hace 3 años, ya están desactualizadas. ¿Qué cosa? Que el 75% de los jóvenes, o sea, de 4 jóvenes, 3 no te regresan a la iglesia. Los perdiste. Y ojo, que el joven o la jovencita que regresó a la iglesia va frío, va congelado y con muchas dudas, a lo mejor hasta la fuerza, ¿verdad? O por alguna razón. Pero esto es una realidad, queridos hermanos y hermanitas, una total realidad. Y entonces esto ha venido generando un éxodo masivo en muchas personas. Permítame un momentito para cerrar la puerta. Muchas personas. Es tremendo. Sí. Entonces, claro. Y el éxodo de estas personas que han estado, si uno dice, wow, qué montón de gente ha estado en la iglesia evangélica. Wow, qué montón de personas han pasado pero ya no quieren nada. Entonces, claro, yo sospecho, yo digo, bueno, es una opinión, puedo estar equivocado, pero no sé, de dónde sacan dinero varias ONGs, y ahí surgen algunos apóstoles del progresismo que muchos militaban, ¿verdad?, con las presunciones de la teología de la liberación, pero con la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética, muchos de ellos no se volvieron a ver, no. Pero con el resurgir del posmodernismo y el pluralismo religioso, y entonces buscar las causas que nos puedan unir en el nombre de Dios y del evangelio de Jesús, que es el evangelio social, y entonces, pero ya no es la Biblia, no es ese Dios que está ahí, pues no hay verdad absoluta, el Dios patriarcal, no hablemos del Dios patriarcal, hablemos solo de Jesús, ya no se está hablando ni de las cartas paulinas, menos del código de familia, del hombre cabeza del hogar, su esposa. No, eso es ridículo. No, hablemos solo de Jesús, el Jesús que ama inclusivo. Y esta que ustedes ven ahí es Alisa Childers. Ella fue una cantante, un grupo, ¿verdad? Muy famosa ella, cristiana, y empezó a perder su fe de una manera impresionante. Y Childers dice, empecé a perder mi fe y mi fundamento y un montón de cosas con la dicha de que yo conocía a una persona estudiosa y con un apologista. Y ella ingresó al seminario evangélico del sur, que fue fundado por el doctor Geisler, Norman Geisler. Y entonces ella llega y se prepara de una manera impresionante. Y entonces escribió un libro, ya salió otro libro de Childers, y ella es una cristiana que era progresista, ya estaba metida en esto, pero ella descubre la realidad, se profundiza en la verdad de Cristo, y entonces ella ahora es una defensora de la fe. Pero sí la ubico allí, porque si a esta mujer le llegó sus cuestiones, las dudas y toda esta cuestión, y toda esta gente de los camaradas neoprogresistas, ¿verdad?, de la liberación, y entonces vienen aquí con su cristianismo, pseudocristianismo, otro evangelio, anatema, Gálatas 1:8. Entonces, todas estas personas resfriadas que han salido, ¿qué es lo que hacen? Muchos de ellos toman esta opción porque como es de moda, así lo dice el doctor David Young, escribió un libro que se llama La ilusión,
Esto es un cristianismo. La ilusión, cómo ha abandonado los pilares de la fe ortodoxa, cristiana histórica. Pero esta es la opción, entonces, de ir minando y golpeando, ¿qué? Las iglesias, especialmente evangélicas, tratadas como retrógradas, tratadas como fundamentalistas, legalistas. Y entonces atacan las iglesias, esas capitalistas, de grandes. Lamentablemente tienen, en la crítica tienen razón, porque te están proponiendo algunos un capitalismo salvaje de tener y tener y tener, y entre más tengas, un materialismo, entre comillas, cristiano evangélico, y entonces se olvidan de los pobres, se olvidan de las necesidades de la gente, que en vez de tener dinero para invertir en una escuela, en un lugar donde hay necesidades, como en antaño, los grandes misioneros que llegaron a nuestros países, que lo dieron de sí y fundaron, no sé, en Perú, los Strachan, en Costa Rica, en Colombia, yo estuve en Colombia, y la obra que hicieron los Strachan, unos misioneros maravillosos, entre otros, que han llegado a dar, a bendecir. No, pero estos nuevos misioneros, ¿qué es lo que es? Son un montón de capitalistas. Entonces, no, muerte a este estilo. Entonces, se cogen de medias verdades y vuelven a retomar todas estas tendencias en el nombre de la inclusión y de agendas auspiciados, quizá, no lo sé, pero yo digo, ¿dónde sacan dinero para hacerlo? Para ir minando y minando y minando la solidez de la iglesia del Señor. Pero estas son entonces las tendencias, y esta es la realidad que nosotros estamos enfrentando, mis hermanos y mis hermanitas. De ahí que entonces, a mí me encantaría que reflexionáramos, Pastor César, y los que tienen ahí el control, para formar 3 grupos, ¿verdad? 3 grupitos, 15 minutos, y vamos a estar trabajando sobre cómo ha visto manifestadas en su país las nuevas formas de religiosidad posmodernas. Un grupo va a ir hablando esto, ¿ok? Sáquele una foto. ¡Plah! Sáquele una foto. Y yo ya le di la presentación, versión alumna, en PDF. ¿Cuál de las religiones profanas? Dijimos que es aquello cuyo propósito o finalidad no es sacro. No lo es, sino es cotidiano. Pero ¿cuál de las religiones profanas, el deporte, la música, entre otras cosas, mencionadas en el texto, parece más fuerte en el medio ambiente en que vive usted? Mencione un ejemplo de cómo se expresa. ¿Cuál es la tendencia que usted ha venido observando? ¿Verdad? Y 3, ¿cree usted que los 3 tipos de cristianismos a la carta también han tenido alguna influencia en las iglesias evangélicas de su país? En su propia iglesia. Si es posible, mencione algunos ejemplos. Y recuerden, ¿verdad?, de que cuando hablamos del cristianismo a la carta, dijimos que es ¿no? Que tiene 3 elementos, y ya el doctor Cruz nos lo venía diciendo: una fe cómoda, una fe emocional y la fe desconfiada. Entonces, volviendo aquí, ¿verdad? Otra vez, en lo que vamos a estar hablando, ¿cree usted que los 3 tipos de cristianismos a la carta también han tenido algo de influencia en las iglesias evangélicas de su país, en su propia iglesia? Mencione algunos ejemplos. Vamos a trabajar. Bienvenidos, pastores, hermanos misioneros. Entonces, ahora ya alisten sus anotaciones, porque vamos a entrar al diálogo con el profesor. Muy bien, excelente. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Vamos con el grupo número 1, la primera pregunta, ¿verdad? Sí, estábamos viendo que la iglesia en la posmodernidad ha entrado en un tiempo muy, ¿cómo diríamos? Muy estático, muy como estancamiento por las formas de normas que nosotros mismos ponemos dentro de la congregación.
dejamos que el mundo entre de acuerdo a lo que nosotros más o menos vemos cómo sobrellevar para que la congregación o la iglesia pueda crecer en número y no en conocimiento. Entonces, hace esto que muchos, muchos hermanos que asisten no solamente dejen de crecer, sino que se queden ahí donde están. Y sucede que también tenemos muchos eventos, ¿no? Dentro de la congregación se vuelve todo en eventos. Tenemos este evento y esto, y ahí es donde los jóvenes van más a esos eventos que a un llamado de oración o de ayuno de mediodía o de un día, o en un estudio bíblico donde de 100 solamente vienen 10, y eso es lo que está haciendo la posmodernidad, que está dentro de las congregaciones, y esto es lo que está no solamente como dejando de, como que la iglesia se quedó en un estancamiento, pero a la vez está como dormida y no sabe cómo sobresalir. Incluso en la evangelización, para poder evangelizar a otro o discipular a aquellos para que salgan a evangelizar, los estudios bíblicos son muy reducidos o muy pocos porque casi no le dan importancia, no hay compromiso y están más centrados en lo que en las normas o en lo que la iglesia tiene por dentro, ¿no? Hay cumpleaños para acá, hay matrimonio por allá y hay otras cosas que se da más lugar a eso que a un discipulado bíblico, conocer la palabra de Dios en panorama, enseñarles, pero a veces también pasa que muchos no tienen tiempo y cómo cambiar, ¿no? Para mí estamos en el postcristianismo, donde la iglesia solamente mira todo aquello que falta de compromiso, está más en los eventos que mirar aquello que es necesario ver, el crecimiento espiritual en base a la palabra de Dios. Alguien más que quiera añadir del grupo, ¿verdad? ¿Cómo has visto manifestadas en su país las nuevas formas de religiosidad posmodernas? Con base en lo que estudiamos ahora y en la lectura del Dr. Cruz sobre posmodernidad. ¿Alguien más que quiera aportar de qué otras cosas ha visto manifestadas del posmodernismo Bueno, dentro de la religiosidad? yo estaba viendo el asunto de que ahorita dice como, o sea, cómo son manifestadas en su país las nuevas formas de religiosidad, dice, ¿no? Entonces veo Sí, que acá ahorita en la iglesia, en todos los ámbitos, por ejemplo, en la música, es diferente, los jóvenes, o los que tienen sus grupos musicales. Ahora lo toman así como cualquier cosa, incluso cobran dinero por una actividad. Y cuando se trata, por decir, de una predicación, ¿qué pasa? Esos jóvenes no están atentos, están distraídos, están fuera del templo, ¿no? Solamente van para presentarse nada más. Entonces ahí también es una religiosidad, ¿no? Entonces a esa etapa ha caído la iglesia. Entonces ahorita para nosotros este tema es un despertar, es un desafío. Ahora, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Tenemos que reaprender todas estas cosas y luego aplicar. Y como dice, hacer un discipulado, ¿no? No solamente en la iglesia, sino también ahora, ¿cómo vamos a llegar a la gente del mundo, no? Ese es sí. nuestro desafío ahora. Y tendremos 2 semanas. La próxima para, como llaman, desbancar así de frente el posmodernismo, ¿verdad? Pero también ya empezar a sugerir algunas cosas la otra semana y la última semana.
que quiero hablar sobre evangelismo conversacional en estos tiempos. La otra semana tocar un poquito de algunas cosas que sugiere el doctor Cruz casualmente, de cómo desarrollar un cristianismo en este tiempo, entre otras cosas aportadas por otros y lo que estamos viviendo ya como que estamos pastoreando en este tiempo, ¿verdad? Pero bueno, excelente. ¿Hay alguien más que quiera, no sé, tal vez de cualquier otro grupo que quiera referirse a esta pregunta? ¿Cómo ha visto manifestada en su país las nuevas formas de religiosidad? Sí, hermano Maestro, Carlos. buenas noches. Buenas noches, hermanito. El pastor Carlos Pérez, integrante del grupo número 2, que hemos visto las manifestaciones en los países de la religiosidad. Sí, señor. Bueno, hemos visto que las manifestaciones de algunas religiones que se consideran como los deportes. La manifestación es que se ve una concurrencia masiva a los estadios. Esa es la manifestación. Y también las personas buscan ahora el deporte como un medio para salir de la pobreza. Esa es la manifestación que ahora las personas tienen. Otra religiosidad es el bienestar económico. Y el bienestar económico se manifiesta a través de el consumismo, ¿no? Que la persona trabaja ahora para consumir y siempre busca tener una mayor posesión económica. Eso es lo que busca la persona. Otra forma de religiosidad es el esoterismo. Visto en la televisión, ¿no? Los diferentes programas, el chamanismo y las diferentes formas, ¿no? De actuar de las personas. Otra religiosidad es el aspecto extraterrestre. ¿Cómo se manifiesta? Aquí en el país, cuando el presidente Toledo estaba en función y cuando inició su mandato, él fue al Cusco y entregó al país a los dioses de los sapos, a los dioses desconocidos. Siendo un presidente que había estudiado en Harvard, fue y le entregó al país, porque como presidente representa a la nación, le entregó a los dioses de los sapos, que no se sabe quién es. Esa es una manifestación enorme. La otra manifestación está en los Estados Unidos, donde las personas ya están comprando sus terrenos en Marte para que si en alguna vez la Tierra sufriera, ¿no?, una crisis, ellos ya se van a Marte. Esas son las manifestaciones del aspecto extraterrestre. En lo que concierne a la música, que es una manifestación, digamos también una religiosidad, es que las personas ahora pues no hacen diferencia entre la música sacra que nosotros denominamos y la música que toda persona practica. Y en la iglesia se practica todo tipo de música. Por otro lado, la manifestación es que los cantantes tienen vestimenta, tienen posesiones de ídolos que lo hacen para diferenciarse del público en general, y eso obviamente hace que las juventudes, ¿no?, lo traten como ídolos. El aspecto del hedonismo es otra forma de religiosidad manifestada en un deseo desmesurado por la búsqueda de la belleza y el placer. Así que eso se ve en todo tipo de personas y en todo tipo de edades. El otro aspecto es también la religiosidad de la tecnología. Bueno, eso ya lo vemos cada día. La persona se ha vuelto muy dependiente de las redes sociales, que genera, y la otra es que genera división en las familias. Aún en un mismo hogar pueden estar divididos, uno por allá y otro por acá. Y bueno, no tienen tiempo para las relaciones entre familia. Y por último, puesto también el consumismo, ¿no? Que las personas tienen pues un deseo exagerado por los bienes materiales, como casa, carro, yate, avión y etcétera. Esas serían las formas de manifestación, ¿no?, de los aspectos de religiosidad. Creo que lo vemos en varios países, especialmente en Latinoamérica, en Centroamérica y bueno, en todo lo que es esta América se ve esas manifestaciones. Gracias. A ustedes, excelente,
Excelente, Carlitos. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, aunque ya vienen tocando, ¿verdad? La pregunta 2 del grupo 2, ¿cuál de las religiones profanas mencionadas en el texto parece más fuerte en el medio ambiente en que vive usted? ¿Verdad? Aunque ya estamos, porque están entrelazadas estas preguntas, pero me encantaría escuchar. ¿Cuál de estas religiones profanas predomina en el medio ambiente en que usted desarrolla ministerio o es un cristiano y ahí está la iglesia? ¿Qué pueden decir? Yo Vamos. quería decir pastor de la música. Sí, hermanita Alicia. No, mi nombre es Violeta, pero salgo con la cuenta de mi hermana. Ah, bueno, Ya. hermana Violeta, Sí, igual, hermana sí, de Alicia, está bien. Sí. Yo digo la música, pastor, porque es cierto, uno va a un culto y a la hora de la adoración, digamos, donde la música es más, ¿cómo diríamos? Que le acerca a Dios, es una música más solemne. Yo creo que en todos los cultos debería más predominar la música solemne o las alabanzas, pero no, digamos, con los ritmos de, ¿qué le podría decir? Por ejemplo, de merengue o de rock, porque como que le desconecta con la espiritualidad. Y a veces las letras tampoco, ¿no? Tampoco le conectan. Y se crean también los ídolos, por ejemplo, cuando uno va a un concierto de X grupos cristianos, no hay la conexión que debería haber con Dios, sino más es con el cantante o con el grupo. Y yo creo que eso como que en lo personal, ¿no? No me parece bien. Yo creo que debería tratarse el tema de Dios con más solemnidad, con más, como, no sé, no es una falta de Con más respeto, pero reverencia. con más Con más reverencia es la palabra, sí, con más reverencia, sí. Eso. Muy bien, excelente. ¿Quién más quiere añadir? ¿Alguien más? Vamos, hermanitos, que el tiempo es oro. Disculpen la tardanza que he entrado, amados hermanos, y la plataforma por cuestión de trabajo, bueno, de reunión de la iglesia que tuve también, por favor. Sí, quería agregar a lo que dice la hermana Violeta. Hoy en día se tocan en las iglesias, en las muchas iglesias, alabanzas, adoraciones, pero que no menciona a la Trinidad, o sea, o a la Trinidad, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino al amor eros o al amor filial, y en eso se basa. Para mí también es una idolatría también, bueno, del momento, del sistema, ¿no? Toda adoración tiene que mencionar el nombre bendito del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no, no estamos confabulando o confundiéndonos. Eso es lo que podría yo complementar lo que dijo Excelente. la hermana Violeta. Muy bien, ¿alguien más? Sí, José Luis. Por favor, active su micrófono. Pastor, disculpe, me quedé sin el suministro eléctrico y bueno, me perdí gran parte, pero por lo que yo entiendo, la pregunta que usted está haciendo va en referencia a qué es lo profano, es decir, lo que no es espiritual, lo que más predomina en nuestros ambientes donde nos desenvolvemos. ¿Es así, cierto? Sí, sí, exactamente, exactamente. Cosas que no son sacras, pero que se han tornado como culto, religiones prácticamente, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, acá en Venezuela mucho el deporte y estas tendencias de cineastas de Netflix y todas esas cosas, a veces da grima, como decimos acá los venezolanos, ver a los cristianos y cualquier cantidad de personas pendientes de actividades a nivel cinematográficas y que se comentan en las iglesias y a veces está en la charlita, las conversaciones en las iglesias, mira, pero viste la película esta, aquella, ¿no? Y se ha vuelto una tendencia bastante profunda, ¿no? Yo hace rato cuando usted hablaba, yo veía, ¿no? Que anteriormente para formar un pensamiento uno tenía que leer, ¿no? Para usted leer, crear un pensamiento marxista, usted tenía que agarrar un libro y leer.
ahora en nuestro día, usted a través de las películas, a través de la música, el bombardeo, es decir, de la formación del pensamiento del cristiano o del joven, del que sea, se forma casi hasta sin darse cuenta, hasta sin agarrar un libro. Claro. Todo por la tecnología, por la música, todo por las tendencias, la cultura. Usted hablaba al principio de cómics. A mí me horroriza ver un programa que se llamaba, saber que pasaba un programa que se llama Lucifer en Universal, donde él es el pobrecito y resulta que el señor es un dios calculador, un dios que manipula, y yo me horrorizo porque hay cualquier cantidad de personas viendo eso y hay temporada tras temporada, es decir, que se hizo un éxito, ¿no? Y creo que, bueno, que ahorita es más difícil o es más fácil crear esos pensamientos errados y de una manera más sutil, ¿no? Se internalizan más en la persona. Bueno, a mí pensar, ¿no? Claro, hermano, excelente. No sé qué puede. Excelente, excelente, sí. Manita Pat. Sí, buenas noches, hermanos. Mucho gusto por esta clase. No sé si estamos en el grupo 1 aún, pero nosotros respondimos a las preguntas y, por ejemplo, en cuanto a la pregunta 1, las manifestaciones de la religión postmoderna las vemos en las tradiciones y costumbres de las principales religiones en nuestros países, ¿no? Las principales religiones como el catolicismo, el evangelismo, y bueno, ya otras que tienen menos fieles como testigos de Jehová o mormones. Entonces vemos que las costumbres y la tradición es más importante que la palabra de Dios. Ha llegado a ser más importante. E incluso se han creado paradigmas, ¿no? Paradigmas que nos han llevado a dentro de estas religiones a convertirse en sectas, tomando parte de la palabra e infiltrando el conocimiento humano, por ejemplo, la meditación, la psicología, Valentina, incluso religiones hindúes, como comentaba yo, con la doctrina de la Biblia, ¿no? E incluso, por ejemplo, yo conozco católicos carismáticos y que creen en la reencarnación. Y algunos cristianos evangélicos me han llegado a decir esa atrocidad y yo, Dios mío, ¿no? Entonces, eso comentábamos en el grupo. También hemos visto el tema de la prosperidad y el mover del Espíritu Santo, que sin negar la divinidad y quién es el Espíritu Santo y su labor, ya ha ido a otra cosa. Eso en la primera pregunta, tratando de concretar un poquito. En lo segundo, hablábamos, ¿no?, de cuáles son las religiones profanas, y bueno, nuevamente el catolicismo. También hemos visto, creo que cada uno de nosotros debe haber oído del Pare de Sufrir, que trataba de eliminarnos el dolor físico, la enfermedad, y el solucionar también temas financieros. Dentro de ellas, nuevamente, observamos que el ego del hombre es el que se ha buscado satisfacer con la religión, entre comillas, es decir, Dios sirviendo al hombre y no al revés. Dios, excelente, entre comillas, pongo adorando al hombre y no al revés, porque el propósito por el cual Dios nos creó es para amarlo, adorarlo y exaltarlo a Él. Ese es el propósito, pero se ha tergiversado de tal manera que el humanismo se ha levantado cada vez más. Y ahí entraría un poquito, bueno, hablamos también, por ejemplo, de un señor, Daniel Javid, que habla mucho del amor de Dios y que Dios te acepta tal como eres, y cala, así como él, hay muchos en la juventud, ¿no? Entonces, está el pecado, y hemos visto que la ideología y la identidad de género se ha filtrado en nuestras iglesias y en nuestros servicios, sobre todo juveniles.
donde podemos observar, y lo digo con conocimiento de causa, que las iglesias son, ¿cómo le llaman? Ay, como, no sé, cristotecas, ahí está, cristotecas he oído hablar en Argentina, ¿no? No quiero tampoco pecar de legalista, no quiero, pero eso hemos estado compartiendo con los hermanos, hemos hablado de Joel Osteen, para poner ejemplos, el positivismo, ¿no? Dentro de la iglesia. Y la tercera pregunta se refiere a que a veces dentro de estas posturas de la secta hablamos de una fe cómoda, que se basa en lo emocional, y a la desconfiada. Y nuevamente ahí caímos en esto. Hemos olvidado el principio, como dije antes, del propósito por el cual fuimos creados, la oración, el ayuno y el conocimiento y la relación íntima del cristiano con Dios y su palabra, y la obediencia a esta, ¿no? Eso no se enfatiza dentro de nuestras religiones en general. También enfatizamos, por ejemplo, la alabanza. Alguien tocó el tema de la alabanza, una hermana, con toda razón. La alabanza es la adoración a Dios desde el corazón, desde lo íntimo y profundo de nuestro corazón. Sin embargo, la alabanza ahora se hace al revés, ¿no? Es Dios calmándonos a nosotros, Dios se ha tergiversado, y los siervos muchas veces no conocen realmente, o sea, para estar en un puesto de adoración y alabanza, y para alabar tenemos que saber que debemos ser íntegros y santos, ¿no? Igualmente desconfiada, porque yo me pregunto, ¿a qué se refiere esto con desconfiada? Pues se me ocurre que puede ser las dos cosas, desconfiada y confiada, porque desconfiadas porque confiamos del testimonio de los pastores y de los líderes y del Papa XX, estoy hablando en general, y confiamos demasiado a veces en una persona, claro, que sabe cómo manipular nuestros sentidos y la necesidad de nuestra alma y el espíritu, y nos llevan a la confusión, ¿no? Y en eso podría mencionar iglesias, voy a mencionar de fuera, sin decir que todas son igual, pero por ejemplo, Hillsong es una corriente muy, muy conocida en el mundo, y ya hace como 10 años. Mire, hermanos, yo lo único que puedo decir es que el Espíritu Santo nos ha preservado de muchas, y nos sigue preservando. El estar a tono con el Espíritu Santo y a la obediencia a su palabra nos preserva de eso. Porque hay muchas cosas buenas, y nuestro Dios dijo que aún por medio de las piedras, y de hecho hasta de un burro habló, ¿no? Pero no dudo que muchas, disculpen, pero eso dice la palabra. Entonces, no descarto que Dios ha usado a muchos siervos y hombres de Dios dentro de esta iglesia que he mencionado, y muchas otras, pero que lamentablemente el humanismo y nuestro ego nos ha ganado, y me incluyo, digo no, porque en muchas ocasiones también a mí me puede haber ganado eso. Gracias, eso sería todo, hermano. Muy bien, excelente. No sé, bien, alguien más que quiera compartir. Ya estamos tocando la tercera pregunta, ¿verdad? Alguien que quiera compartirnos lo que estamos viendo. Hablamos de un cristianismo a la carta. ¿Alguien quiera referirse? Muy bien, la participación para yo hacer un cierre aquí, ¿verdad? Y me gustaría cerrar siempre con esperanza, porque nuestro Señor es nuestro titán, es de esperanza. Lo importante aquí, hermanos y hermanitas, ¿ustedes recuerdan cuando dice la Escritura que los muros de Jerusalén habían sido destruidos y habían sido llevados, ¿se acuerdan? Habían sido llevados cautivos. Vamos a Nehemías 1, por favor, busque conmigo. Y a partir de este texto yo quiero hacer una aplicación muy importante para hoy, ¿verdad? Porque el propósito de nuestra clase hoy es esto, lo que estamos logrando en este momento. Hay algo que se está logrando, gracias a Dios. Pero en Nehemías 1 hay una situación muy crítica, dolorosa, horrible. Y aquí vemos en este libro, ¿verdad? Dice que le llegó una palabra a Nehemías
y aquí ellos habían sido llevados cautivos. Dice palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Ustedes saben muy bien que como consecuencia del pecado, lamentablemente, del pueblo de Israel, ya el Señor se lo había profetizado. Aquí están las bendiciones y aquí están las maldiciones. Ustedes escojan las bendiciones, pero fueron tercos, se prostituyeron. Ezequiel es tremendo para decirlo, tras otros dioses. Y vinieron, fueron llevados cautivos, fueron entregados a los enemigos. Entonces, dice en el versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, está en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Oigan, ¿qué pasaría si no tuviésemos ni muros, ni, como nosotros decimos aquí, ¿verdad?, ni mallas alrededor de nuestras propiedades? Por lo menos aquí en Costa Rica nosotros tenemos que tener un portón, una verja, algo que nos proteja, y las propiedades tienen sus mallas. Las mallas aquí son electrosoldadas, ¿verdad?, metálicas, para protegernos, porque si no, invaden. Y los muros de una ciudad, o sea, la gloria de una ciudad estaba en sus muros, es seguridad, es presencia. Pero dice, y los muros, y el muro de Jerusalén está derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Es tremendo esto. No podríamos nosotros pensar, ya estamos cerrando 2022, perfecto, pero ¿qué vamos a hacer en 2023? Ya estamos pensando en el programa y toda la cuestión. Pero este tipo de curso es un curso que nos llama a tomar conciencia de lo que nos está pasando. Y cuán importante es que nosotros entonces, ¿por qué no hacer lo que hizo Nehemías? Hacer un inventario. Estamos haciendo un inventario de la realidad del pueblo del Señor, representado aquí. Y si no es positiva esa realidad, debemos de humillarnos delante del Señor. Es interesante que dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hace unos minutos estábamos conversando, Pastor César y este servidor, y comentaba de que hace rato quería tener un curso como este. Bueno, gloria a Dios que se está dando. Gloria a Dios que nos está ayudando a despertar. Gloria a Dios que nos está ayudando a lo mejor a dar en el clavo, como decimos acá, de decir, hace rato yo vengo incómoda, hace rato vengo viendo cosas, pero no sabía cómo explicarlo. Y decimos aquí poniéndole el punto a las IES, o sea, sabiendo qué es lo que está pasando. Hoy espero que sepamos qué es lo que está pasando. Y lo que tenemos que hacer primero es doblar nuestras rodillas, clamar al Señor y decir, Señor, somos tu pueblo, nos humillamos ante ti y te pedimos, bendito Dios, que tú nos ayudes a poder ser relevantes en medio de todo lo que estamos viviendo. Amén. Claro que no es fácil. A veces uno no va al médico por miedo, algo que me digan. No quiero que me digan, uy, yo no quiero que me digan que estoy mal, pero hay que hacerlo. Y yo creo que el Señor, su Santo Espíritu, le está hablando a la iglesia y que nosotros entonces vamos por medio de esto, escuchando la voz del Señor. Él ha prometido contundentemente que si su iglesia está fundamentada sobre Él, que es la roca firme, dice que las puertas del infierno no
prevalecerán contra la iglesia del Señor. Amén, amén, amén. Amén. En la historia de la iglesia ha pasado por muchos momentos difíciles. Dios nos sacó adelante en medio de la pandemia, hermanos y hermanas. Y sin lugar a dudas, si nosotros somos sabios y nosotros sabemos escuchar al Señor y somos humildes para abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón, el Señor nos va a decir qué debemos hacer, si no es que ya lo está haciendo. Así que yo quiero motivarlos. El Señor es fiel. Yo estoy con vosotros todos los días y eso incluye el 2022, 23 o hasta todos los años, hasta el fin del mundo. Que Dios nos mantenga frescos a nosotros. Que pueden darse diferentes escenarios, ¿sí? Incluyendo la apatía por parte de la gente. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo soy del criterio que, contrario a lo que muchos sostienen del avivamiento macro y poderoso cuando Cristo venga, sí, algunos tienen esta narrativa usando el mismo término. Y yo pienso que cuando Cristo venga, y es mi posición, esto es escatología, mi posición, no, el Señor va a probar su iglesia y el Señor nos va a pasar por fuego para que nosotros seamos purificados. Y recuérdense que antes de venir el Señor, en el caso de Noé, cuando iba a mandar el Señor el castigo, iba a purificar, y Jesús dijo, como en los días de Noé, como eran los días de Noé, todo el mundo piensa, ¿verdad?, en la violencia y todo eso, pero no, pero también, como en los días de Noé, es la indiferencia. Y puede ser que estemos bien, puede ser que la iglesia esté predicándole, pero puede ser que la gente no quiere escuchar eso. Pero no importa. Pregonero de justicia. Algunos dicen 120 años predicando la palabra fiel. Y curiosamente, solo su familia se salvó. Bendito sea el Señor. Porque muchos hemos tratado de alcanzar a otros perdiendo nuestra propia familia. Todo empieza en nuestro hogar. Amén. Todo empieza en nuestro hogar. Así que quiero felicitarlos y quiero decirles que se vale entrar en un duelo santo de entendimiento. Pero gracias al Señor, estamos orando esta semana y vamos a ver la otra y la última, Dios primero, ¿qué debemos hacer? Porque esto nos debe llevar a qué vamos a hacer. Y sí, el Señor nos provee un camino y un camino mejor. Quiero orar una pequeña oración y le doy el pase al pastor César. Padre, gracias por esta clase. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Gracias por este grupo hermoso, por tus siervos y siervas, son titanes. Estamos al pie de la cruz, Señor, declarando en este momento tu palabra hermosa. Dios, de que tú eres esperanza. Señor, de que tú nos llenas de tu presencia, de tu bendición, Señor, y de tu sabiduría, para ser como los hijos de Isaacar, que supieron leer los tiempos y fueron relevantes para esos tiempos, Señor. Señor, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos y estudiar en esta noche. Muchas bendiciones para cada hermano, cada hermanita. Guíalos, Padre, y dales mucho amor. Danos mucho amor por ti. Que nuestra espiritualidad sea profunda contigo. Y que la verdad sea predicada en amor y que el amor sea compartido en verdad. En el nombre de Jesús. Amén.